Hoy. En El Sonido y la Furia te presentamos el libro de la semana. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia. Me gusta hacerlo así rápido y fuerte para que te rompa los oídos. Estuvimos escuchando aquí al autor, ¿no? Al autor. Y aparte inconfundible, ¿no? Con esa R patinada, ¿no? Que lo hacía muy cercano a lo francés por lo mismo. Sí, y sin embargo era en realidad un problema físico. Sí, pero sonaba tan francés él. Claro. Julio Cortázar hablando de lo que era la creación de Rayuela, de su concepción y de este juego donde el lector puede elegir. Pero antes de ir con eso, Mati, ¿qué nos tenés para contar sobre Rayuela, su época? Claro, vamos a situarnos. Rayuela sale en el año 63. 63. Pues que está desde el año 59, por lo que más o menos van dando las cartas que estábamos mencionando antes. Cuando aparece, ya la génesis de Rayuela ya aparecía antes en El Perseguidor, él mismo lo manifiesta así. Por una cuestión de buscar opciones al cuento, ¿verdad? Y él hablaba justamente, venía de una novela como era Los Premios, que es una novela maravillosa. Los Premios es genial. Ya. Es genial porque es una novela donde no sabes por qué pasa lo que pasa, es casi un thriller. Es buenísimo Los Premios. Y él venía de ahí y se pone ya, como él está manifestando en el audio, a cranear una novela. Yo creo, por lo menos la definiría como una novela total, absoluta, que es una novela que involucra al lector, al escritor, involucra al editor, todos están dentro de la novela y todos son protagonistas parte de ello, de la novela. Sí. Además porque todo va formando la novela. No, todos sabemos, bueno, los despabilados, los caídos del catre, que no sepan por qué Rayuela es Rayuela, ¿sí? Van a encontrarse con una novela que tiene un cuadrito donde están los capítulos. Se puede leer del capítulo 1 al 56. Claro. Que es todo lo que se transcurre en Francia. Se puede leer todo de corridos del capítulo 1 hasta el 155. Claro. O se puede leer como lo indica Cortázar, que al final de cada capítulo te dice cuál sigue. Claro, lo cual, aparte a su vez, hay un cronograma donde están todos los números. Claro. Y lo que a su vez también genera es que vos no sepas cuánto falta. Porque cuando uno va leyendo el libro dice, bueno, tiene 300 páginas, voy por la 200. Claro. En este caso vos vas por la 400 y no sabes cuánto falta, volvés al principio. Entonces no tenés en tu mente la idea de cuánto te falta realmente leer. Si lo puedes terminar esta noche, por ejemplo, tenés que dejarlo al día siguiente. Exactamente. Y hay algo de eternidad en esa novela que me parece genial, justamente un poco por eso. Y otra cosa por los finales, el final de, digamos, cuando vos lo lees en el orden que dice el cronograma que aparece al comienzo de la novela, sobre el final te das cuenta que vas y volvés de un capítulo a otro. Y de una impresionante. latitud a otra también. ¿Eh? Y vas también yendo vas de Buenos Aires a Francia. Claro, además porque, digamos, lo que tiene es que si vos lo lees de una manera, tiene un final. Sí. Lo lees de otra manera y tiene otro final. Lo cual es tremendo. Sí. Lo cual es tremendo.
¿no? Porque vos decís, ay, ¿cómo me perdí el otro final? Y empezás a indagar en lo que sigue después. Y en esa construcción de la novela hace algo que, bueno, justamente él lo dice, ¿no? Pone al lector en otro pie de posición. Lo saca del lugar cómodo de recepción de una novela, de recibir un texto y de leerlo de manera medianamente pasiva, digamos, nunca es pasivo, sí, pero es medianamente pasiva, a llegar a un momento de elección y de movimiento, ¿no? En la lectura. Estamos hablando y pareciera como si estuviéramos hablando sobre el aire, pero lo que estamos diciendo... Es una novela que está escrita en el aire de alguna manera. Es que es muy compleja en eso. Y por eso también la hace maravillosa, por las situaciones, por los juegos del lenguaje que tiene. Sí, por las aparte, formas, ¿no? Bueno, Cortázar en algún momento decía que él había escrito la novela pensando en que el lector de esa novela iba a ser una persona de su edad. Él en aquel entonces tenía 50 años. Sí. 49 años puntualmente. Mira. Y él pensaba que estaba escribiendo para una persona también que haya vivido, porque él siempre hacía énfasis en que Rayuela es la historia de una vida. Sí. Es lo que uno hace con su vida, escribir Rayuela, por ejemplo, él puso toda su experiencia ahí. Y sin embargo fue una novela que tuvo mucha recepción en los jóvenes y no tanto en los adultos. Los adultos nunca la entendieron. No en su generación. Claro, o sea, el lector al que él apuntó no la entendió y sí la entendieron los jóvenes. Y eso en parte tiene una explicación, porque es una novela que transcurre con personajes que son exiliados. O sea, tenés un ruso, sí, tenés una uruguaya, tenés un argentino, que ya ahí hay algo, un contexto político. O sea, son por exiliados. Supuesto, son exiliados. Era en un momento en que Latinoamérica, uno, además, en que por distintos motivos cada uno. En que Latinoamérica estaba pasando por momentos muy complicados, claro, muy complicados políticamente, donde... En el caso de Cortázar era un exiliado del peronismo. Exactamente. Pero también había exiliados de las dictaduras, exiliados al fin, ¿no? Cada uno con su historia. Sí, sí, autoexiliados. Lo que le pasó a Cortázar, él mismo lo cuenta, si uno puede tener, digamos, tiene la curiosidad de ver este reportaje que le hacen en A Fondo, en ese programa del Gallego, que tiene un ritmo que ya no existe. Es un programa de televisión que tenía un ritmo que ya no existe, ese ritmo lento, tranquilo, pausado. Se copiaron de nuestro programa. Sí, yo creo que sí. Llevaban autores viajaron para que al pasado, hablen, sí. Viajaron al futuro para vernos y volvieron. Sí, yo creo que sí. Y entonces el autor, ahí Cortázar, cuenta esto de que él se fue de Argentina, de Buenos Aires. Por decisión propia. Por decisión propia, porque no estaba de acuerdo con el peronismo en ese momento, porque hubo como un ataque hacia los intelectuales en esa vez. La frase que describía esto era el menos libros, más zapatillas, ¿no? Era una cosa así. Porque había muchos intelectuales que se tiraban en contra de digamos, el totalitarismo que tenía el peronismo en ese momento. Entonces, obviamente el peronismo ataca a los intelectuales y se siente ofendido Cortázar, como muchos otros, y él decide irse a París. Decide irse, pero con el tiempo, cuando lo derrocan a Perón, cuando empiezan a surgir los gobiernos militares... Se dio cuenta que era mucho peor. Más militares, digamos, ¿no? Se dio cuenta que él ya no podía volver, que eso era peor, porque no es que solamente era peor. Bueno, él dice ahí, igual en las entrevistas... Durante ese año 78, o sea, ya mucho peor todavía. Claro, no estaba Videla. No, ya era... O sea, que ya ahí directamente él decía, yo ya ahora sé que no puedo volver. Claro. Pero lo que voy con el momento en que sale Rayuela, que es el año 63, que era durante el gobierno de Guido, o sea, estaba Frondizi anterior, pero... Él dice justamente que se sorprende porque los jóvenes son los que lo interpretan Rayuela y no los de su generación. Y eso tiene mucho que ver también con la postura política de él, que está mucho más relacionada con los jóvenes que con las personas de su edad. Vos pensás que son recién 4 años después de la Revolución Cubana. Claro. Es el primer así florecimiento de una ideología distinta y disruptiva en el continente. Y era una revolución totalmente romántica y totalmente alineada a lo que transcurre en Rayuela, que es todo un grupo de gente que vive de una manera muy romántica y muy idealista su vida.
¿Sabes qué? Yo relaciono siempre a estos personajes de Rayuela que están ahí, que son que a la vez que la mayoría son pobres, que no tienen un peso. Bohemios. Son lo que se llamaban bohemios, exactamente, que están O sea, dando no es que vueltas. son pobres por falta de oportunidades, sino que es una elección de vida. Sí, andar ahí peleándose por el mango, buscando Hablando todo el algo tiempo para... de arte, buscando todo el tiempo arte, y hablando de filosofía, arte, ¿no? Y y tratando un amor de... por la intelectualidad y jactarse como intelectuales. Es jactarse por sobre Por sobre todo. todo, por sobre antes todo. que todo. Claro, antes que todo jactarse de intelectualidad. Y me parece que los relaciono mucho con todo lo que fue también la generación de los surrealistas, ¿no? De Hemingway, de Fitzgerald, lo que fue París es una fiesta, Sí, ¿no? bueno, sí. Toda esa Sí, gente un poco estaban arreglar mezcladas ahí y que iban a París, y que París era el lugar de la libertad. Claro. ¿No? De la libertad intelectual, por Sí, sobre todo. erróneamente más de uno ha asociado a Rayuela con el Mayo francés, y el Mayo francés todavía ni siquiera se estaba gestando, o sea, estaba en el Claro, aire, claro, pero la son base. 5 años antes de que los jóvenes salgan a pintar todo París, diciendo, bueno, premisas totalmente, pidamos Sí, lo sí. imposible, Claro, la imaginación al el poder. poder, todo eso, o sea, Esa locura que seamos sucedió. realistas, pidamos lo imposible, o sea, un montón Que esa de es una pintadas. frase de Tristán Tzara, si no me equivoco, Tristán Tzara, sí, sí. Tristán Tzara, Surrealista, de él. dadaísta. Dadaísta, sí. Anterior al surrealismo, es más y todo. Sí, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y bueno, y toda esa generación de gente buscaba también en ese exilio en París, sucedía eso, ¿no? Que te daba el lugar donde poder desarrollar esta intelectualidad y vivir con nada. Ujú, claro. Porque también hay que considerar eso. Digamos, vamos a lo materialista, a la parte materialista de las cosas. Vivir en París, comías con monedas. Claro. Tenías una par de monedas y comías. Podías alquilar un lugar por nada, ¿no? Y Sí, entonces, ellos vivían en el barrio latino, claro. que era como un suburbio ahí de París. Sí, como un Harlem de Estados Unidos. De hecho, la digamos. maga siempre, en algún trayecto, la maga describe, ¿no? El piso está lleno de libros y no tenemos Claro. espacio, y para poner determinada cosa hay que correr el tocadiscos porque no hay espacio. Claramente, Y sí. te lleva a ese clima y te lo imaginas muy fácilmente. Estás pensando tranquilamente en una pensión en San Telmo, por ejemplo. Sí, aparte de las reuniones era sentarse en el piso, A la charlar, madrugada, a las siempre, madrugadas, charlar, sí. y se fumaba mucho y se tomaba vino, lo que cada uno llevara. Claro, vino, whisky, lo que sea que había. Por eso te digo, es como una representación, es como digamos, la París es una fiesta De Hemingway. de sí. Hemingway, pero en paralelo con Rayuela en cuanto al ambiente. Pero en el caso de y en Hemingway, esa parte en el nada caso de más. Hemingway ya eran autores con una tirada importante, o sea, estaba Scott Sí. Fitzgerald, el mismo Hemingway. O sea, Claro. Hemingway en aquel entonces todavía no había dado lo mejor de sí, estaba escribiendo su primera novela, pero Claro. el contexto era otro, estaba Picasso, a ver. Claro, en este Picasso, caso estaba no era tan Buñuel, así. Luis Buñuel, estaba Sí. experimentando con el cine. Ujú. No, una cosa espectacular. En este caso ya mucho eran- mucho jazz Y bueno, de fondo. y Rayuela no se queda atrás. Por De eso. hecho, vos sabés que hay un ensayo que se llama Yazuela, Yazuela. que es justamente personas que saben mucho más de jazz que cualquiera de nosotros, se ponen a analizar las citas de Cortázar sobre el jazz y empiezan a hacer Muy todo un bien. estudio de eso, ¿no? Muy bien eso. Ujú. Mirá. Porque las citas esto al jazz recom- son pero abismales. Sí, Y habla muchísimas. en un momento habla de alguna manera criticando la cadencia de la voz de Louis Armstrong, como diciendo, bueno, pero este era un cantante Satchmo, de Satchmo, que le decían, sí. justamente. Mirá. Bueno, y justamente por eso también la anterior novela, digamos, la precursora de Rayuela. Es con Charlie Parker. Claro, es sobre la vida digamos, El una final de la metáfora vida, de la sí. vida de Charlie Los Parker. últimos días de Charlie Parker. En El Perseguidor. Y en El Perseguidor tenemos eso también. Y además un personaje que busca esta idea de lo metafísico. Sí. ¿no? Hay mucho de metafísico en Y que está fumando porro ahí tirado. todo el Claro, día. sí. Que sí, después sí. hay una nota que hace Caparrós, una anécdota de Caparrós, que justamente le fue a preguntar a Cortázar por el tema de la marihuana. Ah, mira. Sí, le pregunta y dice, pero nadie muere de marihuana, ¿por qué tu personaje en El Perseguidor muere fumando marihuana? No tengo idea, le dijo, nunca fumé eso. Claro, Le dice Cortázar. Y que en realidad también, la primera vez que leí Rayuela por mis 20 y pico de años, que recomiendo altamente a esa edad, es
Ahora lo volví a releer y me enganché de vuelta. Vos has sufrido mi cebadez al respecto, escribiéndote el sábado a las 4:30 de la mañana. Mandándome fotos del libro. Mirá lo que dice acá, me mandaba el tipo. Sí, no, estoy enfermo, ya lo sé. Pero quitando eso, me volví a cebar, pero yo cuando lo leí la primera... Tuve 2 intentos, después contame vos tu experiencia, pero yo tuve... A lo primero, a los 16 años, cuando yo recién empecé a comprar mis primeros libros, Rayuela, obviamente lo compré, lo leí, no lo entendí y lo dejé. Ajá. Dije, Maga, ¿por qué Cortázar siempre haciendo estas cosas? No te entiendo. Ya venía de leer los cuentos, ya había leído los cuentos y dije, siempre delirándola y me imaginé. Claro. En una novela, si la deliran los cuentos en la novela, olvídate. Y bueno, agarré primera hoja, encontré a la Maga y digo, ¿qué es esto? La puta madre. ¿Por qué arrancamos por acá? Siempre. Y la dejé. Y después la volví a agarrar, lo leí de corrido del 1 al 56 y me voló la cabeza. Claro, dijiste, esto es la locura misma. Después lo volví a agarrar, lo leí en el sentido... Sí, en un poco, no la llegué a terminar, pero dije, está muy bueno. Claro. Y ahora lo volví a agarrar y me volví. No, a mí me pasó que yo arranqué, yo un poquito más de grande, no tan chico, leí Rayuela, y me pasó que arranqué directamente por la versión... Como la propone Cortázar. Como la propone en el salto de capítulos. Uh-huh. No podía creer lo que estaba leyendo. Así, no podía. Los textos de Morelli, vos decís, los Morelli criticando, porque vos tenés las morelianas. Claro, las morelianas son unos ensayos literarios de una persona X que se llama Morelli, que después lo citan Gregorovius y demás en sus charlas. Pero cuando vos lo vas leyendo alternativamente, vas leyendo el ensayo de Morelli, que justamente dice hay que romper con la estructura de la novela. Claramente. Que es Cortázar realmente hablando, ¿no? No, aparte porque Morelli hace ensayos en esas partes, ensayos que son totalmente descontracturados, porque no tienen una formalidad académica. Para nada. Para nada. Es que Cortázar no la tenía tampoco. Claramente, pero Morelli es como, aparte tiene una voz tan propia. Morelli, cuando vos vas leyendo las morelianas, te vas dando cuenta que siempre es Morelli que está hablando, ¿no? Porque empieza a hablar sobre cosas filosóficas budistas a la vez, ¿no? Y después mete puteadas y mete cosas que no vos decís, ¿de qué me está hablando? Lugares comunes, ¿no? O cosas ordinarias, y las va mezclando con las cosas más sublimes del alma y del espíritu. Y es una cosa de locos lo que hace. Y cuando llegué... Sí, yo arranqué primero de esa manera, después leí el ordenado del 1 al 56, y me di cuenta del juego. Yo hice al revés, ¿no? Sí. Pero me di cuenta que cómo podía lograr... Yo fui por la fácil. Claro, yo fui por la difícil, después por la fácil, y me di cuenta cómo cambiaba el final. Sí. Bueno, el final del 1 al 56 no vamos a spoilear, pero es muy triste. Sí, cambia muchísimo en el otro. En el otro cambia muchísimo, porque ahí es donde empieza a tirarte a esta eternidad. Donde el libro parece no agotarse nunca. Claro. No agotarse nunca, en el sentido de que uno puede ir eligiendo los capítulos y va agarrando diferentes capítulos y diferentes cosas. Y nos falta entonces leerlo de corrido del 1 al 155. A mí me falta ese, sí. Nunca lo leí del 1 al 155. Yo en realidad leí del 1 al 56 y después leí todo lo que es desde el lado de acá, que es el de Traveler y demás. Claro. Ya ahí le perdés un poco si lo querés leer de esa forma. Sí, como tiene la vuelta de partes, Oliveira, ¿no? Claro, Oliveira es este personaje. Sí, pero va... ya eso dejémoslo. Vamos a agarrarnos de los pelos con los personajes más adelante. Es verdad. Vamos a dar un corte a esta charla y vamos a disfrutar un poco. Vamos a seguir recorriendo París desde lo musical. En este caso estábamos en la diatriba de Smiths o Morrissey, de Smiths o Morrissey. Yo había propuesto de Smiths. Y yo dije Morrissey. Y me cagaste. Porque justamente lo que vamos a escuchar es Morrissey haciendo I'm Throwing My Arms Around Paris. Abracemos la Torre Eiffel entre todos. Y todos seamos en un solo abrazo. Bienvenidos al universo hipster. Hoy Rayuela en el sonido y la furia. A delirar. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, en nuestro Twitter @Furia y Sonido, o si no, nos podés llamar al 4857-5747. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viendo por la Rue de Seine el arco de Daquay, de Conti, y apenas la luz de ceniza
y olivo que flotaba sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Port des Arts. Y a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara traslúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de las Marais. Quizás estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventana a braquet y Girladera y Marcert contra los modulares baratos y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Brillante y comienzo de Rayuela. Y esa frase tan usada. Tan usada que a veces me da ganas de cagarlos a trompadas. La quemaron tanto, la han quemado tanto. Sí. Odiamos a las redes sociales que han hecho de que han Cortázar. profanado la frase de andábamos sin buscarnos, sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y que arranca ahí al cortito y al pie al principio. Y antes también la está, maga, claro. Con la pregunta, ¿no? Porque en realidad tiene que ver porque o que también la frase esa de que se encontrarse casualmente era lo más casual. Claro, sí. Que las casualidades no eran tales, ¿no? Claro, sí. Pero que, a ver, está en esta libertad del salirse de las decisiones, ¿no? Y el arrancar planteándose ellos de un lado, ¿no? Y la sociedad de otro, claro. Y los demás del otro, ¿no? Que el que se pone citas en lugares es la gente que aprieta desde abajo el dentrífico. O sea, lo más común de las personas. Lo más común y lo más predecible, pero a la vez no es solamente por predecible, sino porque es precavido. Uh-huh. Además, es la persona precavida, ¿no? Es la que necesita temerosa. Tener seguridades. Uh-huh. Y lo que te va planteando es que ellos no tienen esas seguridades, ¿no? Me están amenazando porque hay gente que necesita seguridades y que dicen que las rutinas te salvan. Es lo más seguro de todo, sí. Claro. No, pero aparte la gente cuerda, ¿no? Se queda haciendo las rutinas, te mantiene cuerdo. Eso también, ordenado. No sé. Ponele. Tengo mis ciertas desconfianzas al respecto. Pero lo que está planteando, digamos, desde el comienzo, desde ese capítulo 1... Es gente, ¿no?, liberal. Sí. Libertina, si querés, de algún punto, vamos pero no tanto. Vamos a decirle bohemia porque sería la palabra más justa. Porque si me decís liberals, me suena liberals, ¿no? No neoliberales, por favor, no confundir. No, por favor. Entonces... No, pero en ese sentido sí, de personas totalmente que viven la vida en el día a día, buscando también que cada día lo sorprenda. Porque encontrarse a la maga es la sorpresa, aunque deje de ser una sorpresa por su rutina, búsqueda, claro. Aparte. No, porque aparte, viste, como dice que el esconderse en su abrazo y que ella le sonría sin sorprenderse. Uh-huh. Y que no es que no es una sorpresa, sino que está bien que así suceda. Sí. Al final te encontré. Uh-huh. ¿No? El que al final te encontré andaba al pedo y te encontré otra vez. Y de esto se deriva casi toda el arte del siglo XX, digamos, ¿no? Toda la figura del artista bohemio deriva hasta ahí. No, yo no buscaba a nadie y te vi, a Fito Páez. Claro, a ver, ¿no? Sí. O lo mismo para citar a Soda Stereo. Del jardín, Soda ¿no? Stereo diciendo, sueles cruzarme en cualquier lugar y ya lo sabes, nada es casualidad. Bueno, ¿ves? Hay derivaciones de este tipo de personajes
¿no? Que vienen de esta época. Que uno A se ver, lo imagina a Oliveira y se lo imagina a Cortázar. uno se lo imagina, Un yo sobre me lo todo imagino, negro, barba. Vos sabés que yo a Oliveira siempre me lo imaginé, y esto es justamente de la parte de acá, ¿no? Me lo imaginé de barba, ¿no? ¿No? Un Sobre hombre todo blanco negro. de barba. No, Ah. de musculosa blanca. De musculosa blanca con mancha de mate, ¿entendés? Sí. Así. Y pantalón pelo de bajo vestir y saco. Claro, y pelo bajo el sobaco, ¿entendés? Y te Machote. Y descuidate y tenía tiradores, ¿entendés? Sí, está bien. Me parece que yo me lo imaginaba así. Pasa que en todo París medio hace más mugriento. frío, entonces me lo imaginaba con un sobre todo gastado, negro. Bueno, eso sí. Quizás claro, también en claro. alguna parte lo diga. Sí, no, es que a uno le quedan ciertas imágenes, a veces también por verlo a Cortázar, y uno quiere identificarlo, lo cual hace mal. Alguien porque... alguna vez dijo, Oliveira se parece mucho a Traveler y Traveler se parece mucho a Cortázar. Y puede ser. Lo que me pasa es que uno quiere identificar siempre al personaje que habla como en primera persona con el autor, y eso es un problema porque justamente Oliveira no es Cortázar. No. Y se nota muchísimo en realidad. O sea, Por uno lo puede imaginar pretencioso. por lo pretencioso, por lo rebuscado, por la falta de imaginación que tiene Oliveira. Porque Oliveira se va nutriendo de otras cosas y va haciendo él como que él se pone por encima de los demás, pero Sí. solo por los defectos de los demás. Claro. sí, No por sí. virtudes Bueno, de él. tiene su gran disputa que le hace frente a Oliveira siempre, incluso con la maga, Con la Gregorovius. maga, Osip Gregorovius. Gregorovius. Ruso él. Aparte, Pero en realidad también ruso, pero que él habla de un pasado en Londres y habla en un momento de un pasado, si no me equivoco, en Budapest. sí, Nadie es tiene que muy claro lo que pasa es un que Gregorovius, yo lo interpreté así también, esto no está basado en nada, digamos, en ningún texto teórico, pero sí tiene muchas referencias para mí a Dostoyevsky. Ah. Vos fíjate que son como dos planteos de escritores diferentes. Sí. Vos lo tenés a Oliveira, que es más parecido a un Hemingway, ponele, Sí. ¿no? Nada más que más filosófico, ¿no? Y más... Pero no menos alcohólico. no menos alcohólico y no menos orete, digamos, ¿no? Sí. Y lo tenés a Gregorovius, que es bueno. Viste que Gregorovius es como amable a la vez, ¿no? Sí, por pasa que eso uno se lleva yo bien lo vi con- desde la tensión que hay en el texto, entonces a Gregorovius lo miras de reojo. Este se quiere chorear a la maga. Claro, pero no deja de ser atento con la maga. Él es más bueno con la maga que lo que es Claro, Oliveira. sí, sí. ¿Entendés? O sea, por eso él es bueno. Pero a la vez es el ruso. Y el que trae una tradición muy grande atrás. Él tiene una familia de plata, o él tiene una familia literaria, ¿no? Gregorovius, que contrasta con la pobreza cultural que tiene Oliveira. Que seamos sinceros, Oliveira es como, a mí me parece igual también más esto, es como la figura del estereotipo del que se cree que es un escritor pero no escribió jamás nada. Claro. ¿No? Es como, ¿no? Sí, La sí. postura del escritor. Sí, un jactancioso, o sea, un gran lector, Oliveira. Claro, sí. Un tipo culto, Y que busca aparte en los márgenes. pero no más Porque- culto que el resto. Pero no más culto, sí. Culto al fin, pero no más culto que el resto. Y bueno, Y que desprecia a todos. hablemos además. un poco también de lo que es ¿cómo se llama? El Club de la Serpiente. El Club de la Serpiente. Que qué es lindo. este grupo de intelectuales donde está Gregorovius, donde está Etienne, donde está Babs. Oh, y Babs, qué- que Babs es la señorita maravillosa. que Oliveira también Sí, quiere ahí sí. arrimar el bochín. Pero ella está de pareja con Ronald. O Gonald, como le diría Cortázar. Claro, Ronald. Y Wong, el chino, ¿no? El chino, Cada uno me había de uno olvidado del chino del que tenía chino. fotos de tortura siempre en su billetera. Y no sabemos bien por qué. Pero él siempre Lo cual anda con es sus tremendo, fotos. ¿no? ¿Sabés que Wong me hacía... En realidad, hay una película de Pedro Rizzi, vamos de Cortázar a ¿cómo es? A Irene Yo y mi otro yo. No la vi. Irene Yo y mi otro yo tiene un personaje que es un albino. Ah, que es sí, de Lechita, Whitey. el blanquito. ¿No? Que él decía que había matado a sus padres mientras dormían, no sé qué. Y como que lo hacía para aparentar, porque si no los demás estaban re locos y se lo iban a comer crudo. Porque el otro era más bueno. Y me parece que el chino era medio así, andaba con las Sí, fotos de andaba torturas con como sus para fotos en la amenazar nomás. billetera. Claro, para hacer sentir mal a los Pero demás. era un grupo de intelectuales, ¿no? Un grupo que se juntaban las altas noches a charlar de nada, del Sí, aire, de sí, libros, sí, de sí, sí. películas y a dar su opinión en realidad. Cada uno daba su opinión. Claro, porque Y se tampoco emborrachaban, tampoco estamos escuchaban justificados jazz. en nada, digamos, ¿no? No era que eran intelectuales de academia.
No, bueno, es la calle misma, ¿no? La bohemia misma. Exactamente. Pero estábamos hablando de los hombres, de los caballeros de la noche, y nos olvidamos de lo más importante. No nos olvidamos, las dejamos para después porque en realidad las mujeres que hay que en realidad son dos mujeres importantes, ¿no? Uh-huh. En Rayuela tenemos obviamente a la maga, que ella es el gran personaje, por supuesto. Divina. Todos sabemos que es hermosa, todos sabemos que es hermosa. Sí, todos la queremos y la odiamos a la vez, ¿no? Porque es tan boluda. Y es tan linda. Y es tan linda y tan boluda. Y que con unos amigos hemos tenido discusiones, o por lo menos acuerdos, no discusiones sino acuerdos, en que... Y que también con mujeres, amigas mujeres, que la maga y Amélie han cagado la idea de muchas mujeres, digamos, ¿no? Que han creado estereotipos de mujeres muy boludas. Sí. Están muy ligadas. Y Talita, que es la de la parte de acá, digamos, ¿no? En la parte argentina. La mujer de Traveler, que Oliveira era amigo de Oliveira de mucho tiempo, pero que no se ven porque Oliveira va a París y después vuelve y hay una tensión en esa vuelta. Claro. A Traveler no le agrada tanto que vuelva Oliveira. O le genera algo, le mueve. Bueno, todos los que han leído la novela saben la escena fundamental, que es cuando se pasan, viven en departamentos de 2 edificios paralelos, el mismo piso, pero de edificios paralelos, como si fueran 2 monoblocks. Sí. Acá ya en Argentina, en Buenos Aires, digamos, como si fueran conventillos. Y que Oliver está arreglando unas cosas en la casa y quiere un paquete de clavo. No, él quiere tomar mate. Y Traveler, desde el otro departamento, está con Talita y quiere un poco de yerba. Entonces creo que es así, si no me equivoco, o es al revés. Y se tienen que intercambiar la yerba y los clavos. Pero ninguno quiere bajar e ir hasta el edificio del otro y ir hasta el departamento del otro. Entonces tiran una tabla, 2 tablas, la empiezan a clavar, la estiran y la mandan a Talita, a la mujer de Traveler, a caminar entre la tabla a no sé cuántos pisos de altura, a llevarle la yerba y los clavos, ¿no? Y en ese punto es donde está planteada la disputa. Claro. Que porque tiene. Oliveira ¿Con quién va Oliveira Talita? ve a la maga en Talita. Claro, él la extraña la maga. Él, de hecho, llega a pensar en algún momento que la maga en realidad es Talita. Sí. Y él, digamos, y ves la disputa de entre Talita, que está en el medio de esas tablas, en el medio de la altura, llevando clavos y yerba, y no sabe para qué lado ir, si con su marido y si con Oliveira. Sí. Es impresionante la imagen esa. Sí. Cuando la leas nunca te la vas a poder sacar de la cabeza. Te vas a imaginar la mina que está arriba de esas tablas a 5 pisos de altura. Una enfermedad total. Pero volviendo a la primera dama de esta novela, la maga, Lucía de nombre ella, que tiene un pasado difícil, pero que a su vez tampoco siempre le invitan a recordarlo y siempre le esquiva a ella. Nunca termina de decir del todo su historia. Ella tiene un bebé, dientecito de ajo, nariz de azúcar, caballito de juguete, bebé Rocamadur. Rocamadur. Que en realidad se llamaba Carlos... después ahora lo tengo el subrayado, ahora lo voy a buscar. Pero tenía su nombre, que era Carlos Federico, creo, si no me equivoco. Pero ella lo llama en su fantasía, lo llama Rocamadur en Francia. Claro, que es el nombre de un pueblo. Claro, ¿verdad? Ahí vamos. Ya que lo citaste, vamos a tener que recurrir al Evangelio de Lucas. Por favor. Donde un personaje no, porque en realidad fue un hecho verídico. No es un personaje. ¿Quién? Zaqueo. Si vos considerás que Jesús existió y que la Biblia es un libro histórico, allá vos. Pero no sé cómo manejarme en este ámbito. Pero bueno, vamos a hablar de que Jesús, en una de sus parábolas, estaba en un pueblo dando una charla y una persona rica, recaudador de impuestos, una persona de muchas posesiones, era bajito y no llegaba a ver, entonces sube a un árbol y se sienta en una de las ramas. Claro, a escuchar la prédica de Don Jesús. Y Jesús lo ve y sabiendo quién es, le dice: esta noche dormiré en su casa, cenaré contigo porque no tengo dónde ir. Esta persona se llamaba Zaqueo. Lindo nombre para un recaudador de impuestos, ¿no?
No sé qué sucedió antes, si la palabra saqueador viene de ahí o ya existía previamente. Es algo que es una tarea para el hogar, ¿eh? Es una tarea para el hogar. Me parece A veces maravilloso. la Biblia es tan irónica. No, porque te quedás pensando, ¿no? Saqueo. Vos decís, vaya, qué coincidencia, ¿no? Claro, el señor Saqueo accede ante una gran polémica porque todo el mundo decía, mirá lo ¿Cómo, Jesús. ¿Cómo Jesús va a ir a la casa de este pecador, no? Claro. Y bueno, la cosa es que cenan lo de Saqueo, se pasa la noche ahí. Y después Jesús, bueno, al cabo de unos días lo terminan crucificando. Sí, cosas que le pasan si sos Jesús y el elegido. Y en Jerusalén como había... Como Neo, digamos. Claro. En lo que sucedía en Jerusalén en aquel entonces era que había una revuelta de los israelitas contra los romanos que termina siendo aplastada, como todo lo que se levantaron, digamos, contra los romanos. Sí. Vergonzosamente. Entonces muchos terminan exiliándose, muchos israelitas terminan exiliándose y muchos van a Francia, porque Francia era un país de dentro del... Saqueo además era el que donó la tumba donde fue guardado Jesús. Ah, mira vos. Por su dinero, él saca a alguien, digamos, tenía esa tumba preparada para familiares, digamos que eran como unas especies de cavernas, de cuevas, que estaban tapadas con una piedra, y ahí ponían digamos, el cuerpo vendado en unos mantos y qué sé yo. Y esa tumba no era digamos, Jesús no tenía dinero para ello. Digamos, tenía Estamos que tener hablando de la plata. rayuela y de la Biblia, esto me encanta. ¿Viste? Es impresionante. No sé cuál es más largo igual. Pensando eso. No sé, yo creo que más eterno es Rayuela, pero no importa, porque es un gusto literario mío. Y entonces la tumba donde lo guardan, digamos, al cuerpo de Jesús, es de la familia de Saqueo, justamente. Ah, es verdad, ahí me vino es verdad. Pero bueno, Saqueo, la cosa es que después de la gran huida de israelitas, después de la revuelta que hubo en Jerusalén, se va para Francia. Ajá. Y él se va a vivir y se vuelve un fervoroso católico. Opa. Claro, lo conoció a Jesús. Y sí. Y en el pueblo donde él va a vivir había como una cueva, algo así que él improvisó y lo usó como un lugar para poder dar sus charlas y poder predicar y volverse y dar su parecer, contar su historia y demás sobre la vida de quién había sido Jesús. Ese lugar el nombre de Saqueo en Francia pasó a ser Amadur. Él se llamó Amadur una vez que llega a Francia. El Amado, se cambió el nombre. Así, ¿no? Sí, Amado. Y el lugar donde él daba su palabra, donde comentaba todo lo que había ocurrido, se llamó Roca de Amadur, porque era como ahí tenés. Era una especie de cueva, entonces Roca Madur era el lugar, como se terminó llamando el pueblo, donde Saqueo fue a habitar, que era en el sur de Francia. Mira vos. No sabemos si Cortázar sabía esa historia. Las casualidades realmente son muy grandes. Y aparte para él las casualidades eran, viste, como una cosa muy extraña. Sí, o sea, daría todo a pensar que el nombre Roca Madur deriva de ahí. Deriva de ese enano que tiene la revelación de Jesús, digamos, el que es salvado por el Mesías. Sí. Mira qué interesante. Acá lo tengo subrayado, el nombre de Rocamadur era Carlos Francisco. Carlos Francisco, nombre no es un nombre de bebé, ¿no? Un bebé que se llama Carlos me suena, me lo imagino con cara de adulto, ¿viste? Claro, sí, así como con Carlos cara de Francisco viejo, era Rocamadur, una vez que va a Francia también como Saqueo cambia su nombre y se pasa a llamar Rocamadur. ¿Viste vos? Según la visión tan romántica de la vida de la maga. Que vamos a hablar, y estábamos hablando antes de personajes de mujeres que enamoran, porque uno en la literatura también idealiza que hay personajes femeninos muy fuertes. La maga, sin lugar a dudas, ha sido uno de los que más corazones ha robado. Sí, totalmente. Pero tenemos también otros personajes. A ver, ¿cómo podemos caracterizarlos? Son mujeres, generalmente, que rompen con el estándar de la mujer ama de casa, que está, ¿no? La que es rescatada. Aunque la maga es sumisa, pero vamos a dejarlo para tienen más algo adelante. que tiene que ver con que, a ver, tienen un grado de lo que hoy se podría calificar como, y en ese momento también, de inutilidad. A ver, se las cree que son bobas estos personajes y que son inútiles, digamos. Pero inútiles desde los estándares de decir, esta mujer no sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe ser una ama de casa. Eso es no ser útil. Sí, ¿no? Olivera tampoco lo sabía. Tampoco lo sabía, claro que no. Estaba tan al pedo, ¿entendés? Como ella, ¿no? Pero esta rompe en ese esquema de mujer, y es una mujer que intenta, o que encima pone en jaque a todos los hombres que se creen intelectuales. Claro, sí, no solo lo pone en jaque, sino que son mujeres también que eligen
con quién quieren estar. Son mujeres libres. Y que han estado con muchos hombres a la vez. Digamos, tienen una libertad sexual. Y que enamoran y dejan sin ningún complejo. Ese es el problema, porque es la mujer que deja al hombre y que el hombre termina ocupando el lugar del arrastrado, del que la busca, ¿no? Y a la vez cuando la tiene la desprecia. Sí. ¿No? Es estas relaciones enfermas. Tenemos, bueno, una de las más típicas que vos la nombraste fuera del aire hoy cuando estábamos hablando es justamente Holly Golightly, Lullaby, digamos, conocida por su padre. Hemos tratado su personaje acá. Sí, el primer programa con Leo Sabatera, el segundo, que había venido a hablar de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. El personaje de ella es muy parecido en ese sentido. Sí. Interpretado hermosamente en la película Desayuno en Tiffany, justamente por Audrey Hepburn. Divina ella. Una belleza despampanante. No, de una mujer que trata de llegar de ser de un estrato social que otra no, mujer que no era. También que rompe corazones, pero más oscura ella puede ser Andrea, de Sobre Héroes y Tumbas, de Sábado. Bueno, claro. También es un personaje que enamora y que arrastra todo lo que hay a su alrededor. Sí. Y que tienen aparte una condena que su personalidad hace que también ellas sufran esa personalidad. Claro. Sí. Porque son extremadamente sensibles. Buscan superarse, buscan ser otra cosa, saben sus limitaciones. Creo que la maga es la más sensible de todas. Sí, probablemente. Y también tenemos, bueno, hoy te había comentado, en el libro Adiós a Berlín, de... mirá, ahora se me fue el nombre. Bueno, está el personaje Sally Bowles, es uno de los cuentos, ¿sí? que forma parte de este Adiós a Berlín. Y la gente lo va a conocer más porque, bueno, Sally Bowles después se ha hecho una película que se llamó Cabaret, justamente. Cabaret, y es donde actúa Liza Minnelli haciendo de Sally Bowles. ¿Sí? También tiene eso, es un personaje, es una mujer que vive en un departamento sin un peso, que trabaja en un cabaret, y que va enamorando al narrador, ¿no? Y que la persiga y que la busca. También tenemos a Daisy, Daisy de Gran Gatsby. Scott Fitzgerald. Otro libro que hemos tratado acá, ese con Enzo Maqueira. Gran Gatsby, es verdad, lo vimos con Enzo. Gran Gatsby. Mira, vos tenés más memoria que yo en ese sentido. Y sí, Scott Fitzgerald, que representó en Daisy a su propia mujer. Claro. De la que él estaba absolutamente loco. Sí. ¿No? Y que ella hacía lo que se le cantaba. ¿Se acuerdan la película? Donde lo van a ver bien es en... la de Woody Allen. La de Woody Allen. Medianoche en París. Medianoche en París, donde lo vemos a Scott Fitzgerald loco por una mina que no le da pelota. Sí. ¿No? Y que lo busca y que era por el le peinado mete que tenía celos. Scott Fitzgerald. Claro. Con ese peinado era muy difícil. Es muy difícil no ser cornudo con ese peinado, papá. Era tremendo. Otra que el de Kafka, a dos aguas. Claro, tal cual. Así que tenemos muchos típicos personajes de ese estilo, digamos. Yo creo que el más moderno que podemos trasladar de la maga hasta acá es en 500 días de Summer. No lo tengo. Tenés que ver 500 días de Summer, sí. Sí. Donde, no me acuerdo ahora cómo se llama, la persona que es una divina total, ella, termina siendo la que deja al otro, la que no se involucra sentimentalmente y el otro queda como un arrastrado, una babosa. Como una Oliveira. Claro, llorando por los rincones porque ella lo dejó y que ella le advirtió que nunca se iba a enamorar de él. Y se termina enamorando de cualquier otro, ¿no? En esa idea. Pero sí, la maga es fundamental para esta novela y es el motor en realidad de todo esto también. Sí, que es un personaje que tiene un pasado muy tortuoso en Uruguay. Ella escapa de Uruguay, escapa con un bebé, nunca habla del padre de la criatura. Aparte había tenido también, había sido violada en un capítulo donde narra una violación. Un personaje muy sufrido. Sí, muy sufrido. Y en consecuencia muy sensible, porque aparte la historia de Rocamadour, vos pensás que ella también en un momento narra que estuvo a punto de abortar, pero ella decidió no hacerlo, Y a la vez se lo criaba la Madame madre. Irene. Madame Irene. Sí. Era tremendo porque ella no podía hacerse cargo, tenía una inmadurez, digamos, en cuanto a lo que era la crianza de su propio hijo,
que la llevaba a descuidarlo absolutamente, ¿no? Y bueno, era un poco lo que hablábamos, Mati, hoy, que Rocamadour representa para el Club de la Serpiente, la roca. Es la roca, es de el la peso rayuela que ellos están trayendo, ¿no? Es el peso que están trayendo, y sí, tal cual, es la roca que vas tirando en la rayuela para ir avanzando, y que la vas tirando hacia adelante, Y porque cuando no esa la podés roca ya hacer. no está, se termina también el juego. Se termina el juego, claro que sí. Y porque además el niño, el bebé, es digamos, el cable, no es el cable a tierra, es la puesta en la realidad de ese grupo que se la pasa hablando pelotudeces y viviendo. Claro, que se la pasa en el cielo, que se la pasa en ese lugar donde todo es etéreo, todo es válido, donde pueden estar intelectualizando cosas. Y el bebé necesita comer y necesita vestirse y es la naturaleza misma, es la sociedad, es el peso de la responsabilidad que ellos no pueden llevar. Claro. Ellos no están pudiendo llevar. Y la maga llora porque ve bebés en la ciudad y le recuerdan a su hijo, y si entonces llora y Si llora por cualquier cosa, llega un momento que es insoportable. La querés tanto que es insoportable. Sí, y llora porque no entiende lo que hablan los del club. Y la dejan aparte, ¿no? Sí, y la ella tratan quisiera, de boba. Y algún día creerás en Horacio, le dice su carta. De la carta del bebé. Por favor, hablemos de la carta del Sí, bebé. por favor. La carta de ella como adulta al bebé Rocamadour. ¿Sabes lo que me pasa con esas cosas? Y acá yo veo a Cortázar, el escritor. Cuando Cortázar se pone en la piel de otro y escribe y hace un narrador que es totalmente ajeno a él, me parece que esa es una de las habilidades más grandes de Cortázar. Porque vos podés ver a Cortázar en Las Morrelianas, lo podés ver a Cortázar en las opiniones de Oliveira, en Traveler lo podés ver. Sí. Pero cuando él habla como la maga, cuando escribe como una los mujer. diálogos de una mujer y de esa mujer, y su relación con un bebé al que quiere y no quiere. Y serás un y en tonto, Rocamadour, y le en dice. esa contradicción y su discusión Y con la los gran. hombres, digamos, la capacidad de poder escribir un diálogo o un monólogo en realidad donde Es un monólogo. donde se pone en la piel de una mujer y te desarma por completo. Sí, sobre todo, bueno, cuando dice algún día comprenderás que valió la pena ser como soy. Claro. Y ahí sí. te da un cross abajo. Y te deja tirado en Y el algún día suelo. respetarás a Horacio y serás un tonto si lo respetas. Claro. Y es la maga hablando, la maga desde su lugar, desde su falta de sí. comprensión. Que en realidad es una comprensión, si querés, secundaria, porque ella sabe mucho de la vida, pero vos no sabés tiene que- conocimiento etéreo de los otros, nada más. Vos sabés que me pasa que si volvemos al perseguidor, digamos a Johnny Carter, me recuerda mucho más a la maga Ah, que a, ¿no? que a Oliveira, porque Johnny Carter es el natural, es la persona que está por fuera de las lógicas sociales, ¿no? Es el que no puede entender los lugares comunes, y a la vez Johnny Carter me recuerda obviamente a los cronopios. A los cronopios. Y vamos a tener ese tipo de cosas, ¿no? Lo social frente a la bohemia, lo etéreo frente a lo concreto y lo real. Cortázar tiene esas duplicidades que van a disfrutar muchísimo y que están explotadas hasta de una manera totalmente insólita en Rayuela, que es el análisis que acabamos de más o menos hacer. sucintamente. Sucintamente, sí. Y Pequeño. vamos a sumergirnos entonces ahora en la voz del señor Iggy Pop, que nos va a cantar acerca de Les Faibles Morts. Acá lo tienen a Iggy, hablando francés mejor que cualquiera de nosotros. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia. Vamos a poner un cierre a este extenso repaso de la extensa novela y maravillosa también Rayuela de Julio Cortázar, clásico de clásicos. Pero vamos a escuchar también un poco, antes de hacer el cierre, la voz del señor Cortázar hablando del legado que dejó Rayuela.
Significa una fuente continua de sorpresas, porque siempre me ha parecido que un libro cumple un ciclo. Si es un buen libro, despierta en una primera etapa entusiasmo, tiene lectores, tiene críticos, y luego, como es natural, el libro va entrando así lentamente en un limbo en que, bueno, ya tiene su lugar en la biblioteca y tiene su lugar en la memoria, pero las nuevas producciones literarias son las que toman la escena, las que toman la delantera. Bueno, en el caso de Rayuela ha sucedido que después de 20 años de su publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España ahora, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes. Es decir, es un poco como si el libro acabara de salir por primera vez. Eso es para mí una fuente de maravilla, y no lo digo con una falsa modestia o en absoluto. Es una fuente de maravilla, de asombro, porque cuando yo escribí Rayuela jamás pensé que estaba escribiendo un libro cuyos lectores de elección serían sobre todo los jóvenes. Yo pensé que escribía un libro para la gente de mi edad. Cuando apareció el libro, la gente de mi edad no lo entendió. Las primeras críticas, que naturalmente estaban a cargo de ellos porque eran los que firmaban en los periódicos, fueron muy negativas, atacaron duramente el libro. Y en ese momento comenzó a ser leído por los jóvenes. Y ahí el libro encontró quizás su destino último, que se mantiene así a lo largo de 2 décadas. De modo que para mí es una admirable recompensa. Y muy bien, seguimos acá entonces en este final del especial sobre Rayuela de Y ahí Julio hablaba Cortázar. un poco de lo que decíamos antes, que lo leen mucho los jóvenes. Sí, yo creo que algo de eso hay en la forma. Claro. Porque Rayuela tiene una forma tan lúdica, que es lo que caracterizó muchas veces cierta parte de la literatura de Julio Cortázar, más que nada de Rayuela en adelante, ¿no? Uh-huh. Que te da una libertad tan grande de lenguaje, de forma, y que eso hace que los jóvenes se sientan como interpelados, como Sí, aparte también, animados a escribir. también tiene mucho más que ver con el ideal de los jóvenes que con el ideal de un tipo adulto. El tipo adulto ya está resignado a tener que cumplir todos los días 9 horas de oficina y demás. Claro, y la libertad, el anhelo claro, tiene más claro. que ver con la juventud. Hay un aire joven. Además, ahí. hay algo del que lee y que es un adulto que lee y que no puede permitirse leer algo que no sea erudito y con cierto nivel que le llaman, ¿no? Y Rayuela tiene esta cosa del juego, ¿no? Que lo hace parecer como si fuera algo que no es serio. Sí. ¿no? Después también queda muy bien, y lo vemos, para los academicistas y los más amantes de las finas letras, queda muy bien siempre decir, no, bueno, pero Cortázar me gustaba cuando era chico, después... Sí, Queda sí, bien, sí, queda sí, bien, sí, ¿no? queda Decir- bien que digas, es como iniciático. Iniciático las pelotas, señores. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Hay un capítulo que es particularmente primero efectista, eso es verdad, donde hay hablábamos de la maga hoy, donde hay un renglón que es en un artículo, el segundo renglón es la opinión de Oliveira dándose cuenta que está leyendo un artículo que estuvo leyendo la maga y la opinión que él tiene sobre la maga leyendo ese artículo. El segundo renglón es el mismo artículo, sigue el segundo renglón. Y vos podés descomponer ese capítulo en 2 textos distintos. Uh-huh. Y lo ves en un solo capítulo. O sea, es una locura en cuanto a rompecabezas que arma él. Y ese juego, digamos, que parece efectista, que podemos verlo hoy como, bueno, pero eso lo vemos hoy. En ese momento, lo que él estaba haciendo era un juego totalmente a lo Barlows, digamos, ¿no? En un catap medio extraño, ficcional. Y ya que lo metiste a Barrocks, hay también una tendencia, alguna vez lo hemos conversado también en radio, de que muchos quieren meterlo ahí en medio de los empujones, a Cortázar dentro del mundo de los beats, por su afición al jazz, por su amor por la bohemia, por ir contra el sistema de alguna manera de sus personajes. Pero Le falta. La fafafa. Claro, es evidente que Cortázar no se drogó jamás en su vida. Eso lo podemos evidenciar en cualquier... Me contaron. Sí, no, lo ha dicho él.
Sí, que él no, digamos, él Así hace que se lo quitamos del mundo beat. Claro, ¿no? Le faltaría esa parte de la experimentación. No sé si los habrá leído a los beat. Yo nunca lo escuché hacer referencia. No creo. No creo porque él no leía a los norteamericanos. O no lo iba a decir, por lo menos. Es como a todos los latinos que leyeron a Faulkner y que leyeron a Hemingway y que no iban a decir jamás que los leyeron porque estaba políticamente incorrecto decir que uno leía a un norteamericano. Digamos, de la misma manera no iban a leer a los beatniks. Y los beatniks no surgieron hasta mucho tiempo después. En cuanto a fama, digamos. Contemporáneos, pero así no se difundía tanto. Claro, no. Lo que sí podemos, como para poner un cierre, si querés, a esta disyuntiva de si Cortázar sí, Cortázar no, si Cortázar es iniciático o no es iniciático. Yo lo único que tengo para decir en defensa de Cortázar, y no es porque vaya a ser un defensor de Cortázar tampoco, porque se defiende solo. Sí, pero, sí. No creo que lo necesite. Es verdad que Cortázar no tiene la prosa de Borges, eso no vamos a discutirlo. No, claramente. Tampoco la de Marechal, ponele. Pero tiene su propia, ¿no? Tiene una voz propia que ya es muy difícil de lograr en la literatura. Tiene un estilo propio que son las oraciones largas y extensas. Y piensa mientras describe y se va por las nubes, vuelve. Que es muy cortasiano. Eso es muy del jazz en realidad. Claro. Tiene jazz en sus letras. Pero digamos que si nos quedáramos nada más con Borges, Rayuela no hubiera existido. Porque Borges jamás hubiera escrito Rayuela. No, jamás. Estaba totalmente jamás. fuera de su foco. Escribir, es más, decía, más de 10 páginas es un abuso. Claro, no. Jamás podría. Borges hubiera roto la literatura de esa forma. No, es que justamente, mira, Aira, uno de los que dice de Cortázar que escribía muy mal, digamos que él dice que Cortázar era como para cuando él era la joven. gran frase es el peor Borges es el mejor Cortázar, o el mejor Cortázar es el peor Borges. Es una cosa así. Bueno, y Aira medio que lo ningunea a Cortázar, pero sí lo que ha dicho en otro artículo Aira es decir que las vanguardias lo que hacen es crear procesos de escritura y romper los procesos anteriores. Claro. Y lo que hace Cortázar es justamente eso. Sí. Él rompe el proceso de una novela lineal donde donde el lector lee de principio a fin su novela y en esta en realidad empieza a formar parte de otra forma, claro, de otra manera de leer la novela. Y cuando vino Terranova nos citó que el de chico leía Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Y si hay algo que le debemos a Cortázar es la existencia años después de su muerte. Claro que sí. De Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura es una de las colecciones más maravillosas que podías leer de adolescente en los 80. Sí, incluso de antes también. Sí. Aparte, primero, porque te hablaba en segunda persona, narradas en segunda persona. Vos sos el protagonista el de esta capitán aventura. del barco. Claro. Y porque abajo tenías elecciones de acciones. Vos te pasó esto, te quedaste en el medio de la calle, te metés en el bar o te tomás el colectivo. Si te metés en el bar, anda a la página tanto, claro. Y si era genial. Era genial. Y obviamente eso no hubiera existido sin Rayuela. ¿Ves? Entonces sabemos eso. ¿Le habrán pagado los derechos a los herederos de Cortázar? Jamás. No. Es más, jamás habrán reconocido que pobre Aurora se quedó entonces sin. Jamás se lo habrán reconocido a Rayuela. Pero esa cosa, ese juego, es genial y es una introducción a la lectura muy grande para los chicos, digamos, y a la vez para los grandes, porque hoy lo lees y te divertís un montón igual. Sí, yo no sé por qué no quedó ninguno en casa. Seguramente alguien los hizo guita y me quitaron la cuestión, pero he tenido unos cuantos de esos. Sí. Y bueno, por ahí me ayudaron años más tarde a poder transitar este camino de la Rayuela, ¿no? Tal cual. Así que bueno, suficiente por hoy. Quedó bien parado Cortázar, quedó bien parado. Sí, yo creo que no le pueden reclamar nada. Rayuela por sobre todo. Después tenemos que hablar de Cortázar, el cuentista. Sí, pero no. Lo que Rayuela, sí, después de Rayuela, de verdad estoy tratando de pensar y como que vino un poco el declive de Cortázar, porque después lo quiso hacer de vuelta en 62 modelo para armar, pero ya. Sí, es como el Finnegan's Wake, digamos, ¿no? Es como su Finnegan's Wake. Ya estaba hecho, la obra ya estaba hecha, ¿no? Sí, ya no quedaba mucho más por hacer. Y lo mismo, los Cronópisis de Fama, para mí, a mí no me gustaron en absoluto. Es muy infantil, es más infantil. Sí, no está mal, No, pero. Porque algo que tiene Cortázar es escribir sobre algo complejo, como por ejemplo instrucciones para subir o algo una escalera. Cotidiano y. Sí. Pero bueno, abusó por ahí de su estilo. Sí, se derivó a eso. Y de los cosmonautas de la autopista. De la cosmopista. La cosmopista. Sí, los autonautas de la cosmopista. Exactamente. Y bueno, estaba enamorado ahí de Cortázar. Sí, ya estaba. Cuando un Lop ya se fue para otro lado. Se enamoró. ¿Qué le vamos a hacer?